Shalom, es un placer estar ante ustedes llevándoles hoy una palabra de parte de Dios. Antes quiero agradecer a Dios por su amor, por esa bondad que ha tenido con cada uno de nosotros y por sostenernos en este tiempo tan interesante. Aunque a algunos de repente no les parezca o no tengan esta misma apreciación, creo particularmente que ha sido un tiempo que Dios nos ha permitido tener, en el cual hemos podido recibir mucho más de Dios, hemos podido avanzar, hemos podido crecer, hemos podido descubrir grandes cosas en Dios. Así que bueno, quiero enviar un saludo muy especial a todos los que nos están apreciando por este medio y a la comunidad cristiana Luz y Vida, a toda la iglesia de Jesucristo. Y queremos decirles que a partir de este tiempo vamos a estar saliendo por este medio, llevándoles a ustedes lo que Dios nos está impartiendo. Así que en esta oportunidad quiero invitarles o quiero compartir con ustedes una palabra que ha estado en mi corazón y que quiero que ustedes la reciban en su espíritu. El nombre que le he colocado es Estableciendo la Justicia de Dios a través de la oración. Y quiero que ubiquemos en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia a mi adversario. Finalmente, dice el versículo 4, durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Estableciendo la justicia de Dios a través de la oración. Realmente estamos viviendo tiempos en que el que menos pensaba en la oración como un recurso importante o interesante para traer respuestas a su vida, lo está haciendo. Porque es que la oración es una herramienta, más bien un arma extraordinaria que Dios nos ha dejado para ser utilizada en todo tiempo. Hay dos episodios en la Biblia que a mí particularmente me han llamado la atención. Uno es la historia en el Antiguo Testamento, hablando de Jonás, cuando por desobedecer a las instrucciones de Dios decidió huir de la presencia de Dios, literalmente lo dice la Biblia, y se embarcó, y estando allí en esta embarcación se levantó una gran tempestad. El mar se embraveció de tal manera que prácticamente los tripulantes pensaron que se iba a dar una pérdida total, y dice la Biblia que todos comenzaron a orar, todos comenzaron a clamar a sus dioses, pero con la decepción que sus dioses no le respondieron. De tal manera que se dieron cuenta que había alguien más dentro de la barca que estaba tal vez ignorante de lo que estaba ocurriendo. Este era Jonás,
que estaba descansando, lo despertaron. Y las palabras que estos hombres le dijeron: ¿qué haces ahí, dormilón? Despiértate, despiértate, dormilón, y clama a tu Dios. De tal manera que mientras estos hombres clamaron, quisieron orar, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta o a la persona incorrecta, no tuvieron respuesta, había alguien que sí tenía la respuesta. En ese caso, que era el profeta. Era un profeta, era un hombre de Dios al que Dios había llamado, pero que en ese momento estaba desalineado con Dios porque no estaba obedeciendo ni siguiendo las instrucciones que había recibido de parte de Dios. Ese uno. El otro episodio es cuando el profeta Elías llega a Israel y se encuentra con aquella situación donde el rey Acaz estaba gobernando, lo estaba haciendo de una manera injusta, estaba trayendo maldición al pueblo de Dios porque había inducido el pueblo a la idolatría, a toda una situación que lo alejaba de Dios. Y dice que Elías había dado una palabra profética y había dicho que por palabra de Dios no iba a llover. Vino como estableciendo un juicio en medio de esta nación y se cumplió de tal manera que en el momento que el rey ve el cumplimiento, o sea que está sucediendo, hay sequía, hay destrucción, hay hambre, hay una cantidad de calamidades. Entonces se entera de que hay un profeta que está estableciendo los juicios en medio de la nación. Entonces lo manda a buscar y de esa manera entonces le dice: eres tú el que estás turbando a Israel. Y el profeta le responde: eres tú con toda tu idolatría y con todas tus malas políticas y con todo lo malo que estás haciendo, todas las acciones que estás tomando, eres tú quien está trayendo toda esta maldición. Lo cierto es que hay un escenario que se presta en ese momento para que el profeta haga como un desafío ante un gobierno que está corrompido, ante un gobierno que está hundido en el error, en el engaño, y ante un rey que se estaba, de alguna manera, escondiendo detrás de sus profetas falsos. Entonces se le hace un llamado para que ellos clamen a sus dioses y que él también va a clamar, Elías. Entonces hay una serie de instrucciones que él da para él invocar el nombre del Señor. Pero sucede que en el momento que él le da el turno para que ellos clamen a sus dioses, entonces están desde la mañana hasta casi el anochecer clamando a sus dioses y no había respuesta, no tenían ningún tipo de respuesta. Hasta se sacan el cuerpo, derraman sangre y hacen una cantidad de acciones que son prácticamente nulas porque pues nadie puede tener respuesta clamando a dioses muertos. Entonces viene el profeta clamando a Dios y tiene una respuesta de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiero ilustrar a través de estos dos episodios que estoy comentando? Es que clamar al Dios verdadero, clamar al único Dios y hacerlo de la manera correcta como Él lo ha establecido, eso nos permite tener respuestas de parte de Dios. En estos momentos que estamos viendo que el mundo está viviendo algo inesperado, algo que escapa prácticamente de las manos de los seres humanos, es un tiempo donde Dios nos ha enseñado a utilizar un recurso tan importante como es la oración. Y yo quiero hoy, a través de esta parábola o esta historia que acabamos de leer en el libro de Lucas, hablar justamente de lo que es establecer la justicia de Dios a través de la oración. Y es que nosotros aprendemos, porque hay un propósito de Jesucristo al enseñar a través de esta parábola a sus discípulos, hay un propósito, y lo que Dios quiere enseñarnos es que debemos insistir, de ser insistentes en la oración, porque si nosotros perseveramos en nuestras oraciones,
en las intercesiones, utilizando las armas y las herramientas que Dios nos ha entregado, téngalo por seguro que vamos a recibir respuestas de parte de nuestro Dios. Y hay dos cosas que nos habla Dios a través de esta parábola que no se nos debe olvidar. Lo primero es Jesús comienza, el apóstol Lucas comienza el capítulo 18 en el versículo 1 diciendo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo primero que nosotros debemos aprender, debemos tomar en nuestras vidas y sobre todo en este tiempo, es que nosotros, a pesar de que arrecie la situación, a pesar de que tal vez no veamos que la situación a nivel mundial está mejorando o está bajando, no debemos desmayar. No podemos permitir que nosotros desmayemos en nuestra oración a Dios. No podemos desmayar, no podemos rendirnos. Tenemos que insistir hasta tener la respuesta de parte de Dios. Dios habla de dos personas aquí en la Biblia, de dos personajes. Dios está hablando de dos personajes aquí en esta historia. El primero es el juez. Habla, por cierto, no es cualquier juez, habla de un juez injusto, de un juez indolente ante la necesidad de una mujer. El otro personaje que encontramos allí es a una viuda, una mujer sola, una mujer desvalida, una viuda que estaba clamando justicia en ese tiempo. Es decir, estaba diciendo que se atendiera su caso, que la atendieran de una manera correcta, de una manera debida. Y el juez era considerado como un juez injusto por no haber querido atender a esta viuda que estaba clamando día y noche. Estaba clamando por justicia. Estaba pidiendo justicia respecto a su adversario. Es una comparación con otra historia que está en el libro de los Reyes, en el Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, donde dice la historia que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo ha sido temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y con todas tus vasijas, y cuando estén llenas, ponlas aparte. Dice la historia, la mujer se fue, cerró la puerta. Oiga esta frase. Estaba leyendo esta historia y a mí particularmente me hizo eco esta frase. Dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite en las vasijas. ¿Cuál frase hace eco en mi mente en este momento? El hecho de que ella, para poder recibir el milagro que estaba necesitando en ese instante. ¿Cuál milagro estaba necesitando en ese instante? Bueno, era una viuda, en primer lugar. Además, una viuda pobre, una viuda endeudada, aunque era la esposa de alguien que había sido, según el relato, un siervo de Dios. Sin embargo, esto no había impedido de que terminaran como familia de esta manera. Entonces la situación de ella era una situación crítica, era una situación delicada. Había una necesidad en su casa, una necesidad en su hogar.
necesitaba que ocurriera un milagro, porque si no ocurría un milagro, después de haber perdido a su esposo, que posiblemente fue muy doloroso para ella, ahora estaba a punto de perder sus hijos a causa de una mala situación, de una situación económica, de una situación de hambre, de una situación de escasez, donde no había recursos. Pero hizo lo correcto, fue al lugar correcto, fue al lugar donde iba a encontrar respuesta, fue al hombre de Dios, representa que fue el Señor, y recibió instrucciones de parte de Dios a través de este hombre. Y lo primero que este hombre le dijo, que fuera a su casa y se encerrara. Cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Muchos están llamando este tiempo tiempos de encierro, y mucha gente se estresa, mucha gente pues tiende a desesperarse, a entrar en ansiedad. Pero yo quiero decirle algo: el hecho de que estemos encerrados, tal vez algunos piensan que están encerrados por el coronavirus, por el COVID-19, por esta situación de inseguridad en el aspecto de la salud, pero yo quiero decirle algo: ¿qué tal si es Dios quien nos está diciendo que nos encerremos? Y en ese encierro, entre comillas, que no es más que una cita que Dios nos ha hecho para nosotros estar con Él, allí en medio de ese encierro, como algunos pueden llamar, allí pueden suceder los milagros que usted y yo tal vez estamos necesitando. Yo creo que mucha gente necesita que ocurran milagros. Entonces esta mujer fue y se encerró, y allí en ese encierro sucedió el milagro que ella tanto había ansiado, tanto había esperado. Vino ella luego, dice que allí cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cesó el aceite por otras razones que no las vamos a decir en este momento, pero la realidad es que todas las vasijas que ella había buscado, es decir, la expectativa que había en su corazón, había sido cubierta por medio de esa acción, primero de obediencia y luego de fe, obedeciendo las instrucciones que había recibido a través del hombre de Dios, el varón de Dios, pero que eran las instrucciones de Dios. Allí ocurrió el milagro de su vida. Luego vino y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decirles a ustedes: creo que es un tiempo importante que estamos viviendo actualmente, pero ese tiempo es solamente importante para aquellas personas que son entendidas en Dios, para aquellas personas que están dispuestas a colocar en acción su fe, oír a Dios, obedecer las instrucciones de parte de Dios. Y muchas personas, después que todo esto haya pasado, quedarán doblemente bendecidas. Porque si antes tú eras una persona bendecida en tu hogar, si antes tú eras una persona bendecida en tu empresa, digo bendecido refiriéndome a que usted era una persona próspera en esas áreas, si usted era una persona bendecida en su ministerio, si eras una persona bendecida respecto al llamado de Dios, respecto a la iglesia, si eras una persona bendecida en cualquier área de tu vida, tal vez en el área financiera, que es una de las cosas que hoy en día nos causa bastante preocupación a nosotros. Déjeme decirle que si escuchas a Dios y sigues sus instrucciones, tú vas a ser una persona doblemente bendecida, porque estás conservando la bendición que tenías antes, y ahora, por obedecer a Dios, mayor bendición estás ganando y estás obteniendo hacia ti. Decía alguien en estos días que esa gente entendida, que no se deja dominar por las crisis, por las circunstancias, terminarán todo este proceso con otra fuente más de provisión para su casa. Terminarán con otras experiencias más para su vida. Terminarán ejecutando proyectos que tal vez en una vida normal no lo hubiesen hecho. Así que
no del todo esto representa, digamos, un castigo, el hecho de estar encerrados, el hecho de estar aislados. No, todo lo contrario, para la gente entendida puede resultar en algo mucho más provechoso de lo que se imagina. Ahora bien, quiero continuar con la historia de esta mujer. Y la pregunta es, porque Jesús dice que la petición que tenía la viuda, volviendo a Lucas capítulo 18, la petición que tenía la viuda era: haz justicia a mi adversario. Esa era la petición. Haz justicia a mi adversario. Lo que ella estaba reclamando era que se hiciera justicia. ¿Pero hacia quién o con quién? Con su adversario. Ahora, cuando habla de adversario y nosotros lo traemos hoy a nuestro contexto, yo no me estoy imaginando que mi adversario es mi vecino o ese miembro de la familia que me hace la vida imposible o que me hace la vida de cuadrito, como dicen por ahí. No me estoy imaginando la suegra, el cuñado o el compañero de trabajo o mi jefe, que tal vez lo considero como que es injusto muchas veces, o esa persona que me molesta. No es a ese adversario tal vez que nosotros deberíamos hoy referirnos. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes, contra entidades espirituales que tal vez no podamos ver con nuestros ojos físicos, que no podamos palpar, que no podemos palpar. Habla de un adversario espiritual. ¿Y sabe lo que Jesús dijo? El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. El adversario representa Satanás. Y nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Y no tratar de ver a Satanás a través de estas circunstancias o de las cosas adversas que vienen en contra de nosotros. Nosotros tenemos que ser gente entendida y saber que nuestra lucha es netamente espiritual. La viuda decía: haz justicia a mi adversario. Ahora yo te pregunto, ¿hay injusticias? ¿Consideras que se están cometiendo injusticias en este momento en el mundo? Yo creo que sí, nunca antes habíamos visto tanta injusticia como estamos viendo hoy. ¿Qué injusticia? Que se nos niegue, por ejemplo, el derecho a la vida, que se nos niegue el derecho a ser guardados, a ser protegidos, el derecho a disfrutar de los privilegios que estamos acostumbrados, ¿verdad? Las injusticias que se cometen a muchos niveles, en el ámbito social, en el ámbito espiritual, se cometen muchas injusticias, ¿sabes? Y todo eso, obviamente, que lo está manipulando nuestro adversario. Y la oración nuestra, porque le he colocado como título a esta palabra, estableciendo la justicia de Dios a través de la oración. Porque la oración, la exclamación que nace del corazón de una mujer menesterosa, de una mujer necesitada, de una mujer angustiada, de una mujer, es: haz justicia a mi adversario. De mi adversario. No procuremos hacer justicia con nuestras propias manos. Tratemos de que se establezca la justicia de Dios a través de la oración, a través de la intercesión, a través de nuestros clamores a nuestro Dios. Allí está, el enemigo anda, dice el apóstol Pedro, como león rugiente. No es un león, anda como león. ¿Qué anda haciendo? Rugiendo. Recuerde qué fue lo que el Señor le preguntó a Satanás.
Cuando llegó a acusar a Job la primera vez, la pregunta del Señor a Satanás fue, ¿de dónde vienes, Satanás? Y la respuesta de él fue, de rodear la tierra y andar por ella. Él anda como león rugiente, causando ruido, gritando, emitiendo ruidos feroces para que usted y yo nos asustemos, nos desubiquemos, perdamos la atención de lo que deberemos estar atendiendo y nos desequilibremos. Él anda rugiendo. Él es ese león que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién quiere devorar? Depende de usted y de mí. Si le permitimos que Él devore. ¿Cómo le permitimos? Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nos cansamos, cuando la gente dice, ¿hasta cuándo seguiremos orando? ¿Hasta cuándo seguiremos intercediendo? ¿Hasta cuándo seguiremos ayunando? ¿Hasta cuándo seguiremos vigilando? ¿Hasta cuándo seguiremos sacrificando? La frase que se escucha es, resiste, aguanta, resiste, espérate, todavía. Y la gente se angustia y se desespera y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, la respuesta está aquí. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y abre signo de interrogación. ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Yo digo que no. No se tardará. Solo en el momento exacto y preciso hay respuesta de Dios para tu vida, para mi vida, para tu nación, para mi nación. En el momento que Él lo crea conveniente, pero lo que Dios quiere de parte de nosotros es que nosotros seamos perseverantes, seamos constantes, seamos insistentes, como lo era esta viuda en medio de esta adversidad que estaba viviendo, en medio de esta injusticia, y ante ese juez que ni respetaba a Dios, ni temía a hombre, pero que al final accedió a la petición de esta viuda. ¿Qué hizo la viuda? Bueno, insistió, venía con insistencia al juez para que se hiciera justicia. ¿Qué hizo el juez? Ahí lo dice el capítulo 18 de Lucas. Y él dice que por algún tiempo no quiso hacer nada, pero después dijo, fíjese, a mí esto es algo que a mí me llamó la atención también, considerando por qué este juez dijo esto. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto se puso a pensar, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué dijo el Señor? Oíd, dijo el Señor, oigan lo que dijo, escuchen, dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderle? Óigame bien, el juez sabía que si no lo hacía, el Señor lo iba a hacer de todas maneras. Por eso le contestó a la viuda, por eso respondió a la viuda, para no perder su fama. Yo siempre me pregunté y dije, ¿por qué este hombre dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia? ¿Qué pasaba si le agotaba la paciencia? Obviamente, ¿qué sucedía si su paciencia se agotaba? Comenzaría a cometer torpezas, comenzaría a cometer debilidades, comenzaría a tomar acciones que lo iban a desacreditar, que iban a hablar muy mal de él, porque tal vez pues tenía cierta reputación ante la gente. Pero si se le agotaba la paciencia y a lo mejor golpeaba a la viuda o la mandaba a meter a la cárcel o algo malo le iba a hacer, porque acuérdense que tenía dos características: ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Cualquier cosa podía hacer este hombre. Entonces, por temor a no perder
la reputación, para no perder su imagen, lo que le quedaba, entonces hizo justicia. Yo quiero finalizar, ya ir finalizando, pero cuando yo estaba estudiando esta palabra, el Señor trajo a mi mente una historia en el Antiguo Testamento respecto a Moisés. Era impresionante cómo un pueblo, después de haber visto las maravillas de Dios, se encontrara en una circunstancia de queja, de querer regresar, de querer tener lo que tenía en Egipto, aunque Egipto los había esclavizado, pero sin embargo ansiaban, tal vez por la misma necesidad de sus alimentos, y llega un punto en que como que el Señor se harta, Él se cansa ya de este pueblo y le dice a Moisés: Moisés, sabes que, estoy parafraseando, sabes que me cansé, me harté de este pueblo. Moisés, quítate, apártate por un momento, porque los voy a borrar de la faz de la tierra. Inmediatamente entonces Moisés le dice: no, Señor, ya va, un momento. Si tú haces eso, por favor te pido que yo sea el primero en borrar de tu libro. Y es allí donde aparece, creo que es el único hombre en la Biblia que se ha atrevido a decirle al Señor: arrepiéntete, Señor. Y Moisés le dice al Señor: Señor, considéralo, arrepiéntete de ese mal que has pensado hacer a tu pueblo. Y el Señor, porque es que Dios le dice a Moisés: pero no te preocupes por este pueblo, yo lo voy a borrar, lo voy a raer de la faz de la tierra y te voy a colocar sobre un pueblo mejor. Te voy a dar un pueblo, tal vez diciéndole más obediente, un pueblo más entendido, un pueblo más dócil de liderar. Yo te lo voy a dar, no te preocupes por eso. Pero Moisés dice: no, Señor, no. Y me impresiona esta frase que dice Moisés: Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que tú, este pueblo, lo sacaste después de estar 430 años esclavizados en Egipto, los hiciste pasar al mar y lo traíste al desierto para matarlos, para destruirlos, porque no podías sustentarlo, porque no podías llevarlo hasta la tierra prometida. ¿Qué va a decir? En pocas palabras, Moisés le está diciendo: Señor, yo quiero evitar que las naciones hablen mal de ti, vayan a tener una impresión que no es realmente, porque es muy obvio, en medio de los procesos y en medio de todo esto, solamente Dios sabe, y la persona, la que está pasando por el proceso, es la que entiende por qué están pasando las cosas. Y Moisés aconseja a Dios. Y es allí cuando se presenta como ese intercesor. Allí nace entonces la intercesión, la oración, que es lo que hizo que el Señor continuara el plan que tenía con el pueblo de Israel de llevarlo hasta la tierra prometida. Es algo muy parecido a lo que está diciendo este juez injusto. Porque esta viuda me es molesta antes de que me agote la paciencia y entonces yo haga algo incorrecto que tal vez se va a ver feo, que yo tenga que hacerlo con esta viuda, entonces yo le haré justicia. Sé que es un episodio bastante contradictorio y la comparación que estoy utilizando, pero lo que quiero enfatizar es que la oración, la intercesión, es una herramienta poderosa, extraordinaria, eficaz, que la iglesia de este tiempo debe seguir utilizando, porque a través de ella incluso podemos hasta desfasar, porque es obvio que cuando Dios habla en su palabra,
o habló en su palabra de destruir una nación, de llevar a cabo una acción en contra de una nación o de una persona, él lo desfasó. No quiere decir que dejó de hacerlo. Muchos años después lo cumplía, porque su palabra dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por eso digo que a través de la oración nosotros podemos establecer la justicia de Dios. Quiero finalizar escuchando las palabras de Jesús en esta historia. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. No sé cuál es la situación que tú estás llevando al trono de Dios, a la presencia de Dios en oración día y noche. No sé si tienes solo días, meses, o ya tienes un año, o tal vez años llevándolo delante del trono de Dios, exclamando la justicia de Dios. Pero yo te recomiendo, persevera, mantén tu constancia, porque la promesa del Eterno para ti es: pronto le haré justicia. Pronto le haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? El Señor también nos responde para que nuestra fe no mengüe. No dejemos de orar. No podemos dejar de orar, porque nosotros tenemos nuestro Dios. Él es el juez justo. La comparación es: si un juez injusto hizo justicia por la insistencia de una mujer necesitada, nuestro juez, nuestro Dios es un juez justo. Cuán mayor será la justicia que el Señor va a establecer en el área donde nosotros lo estemos pidiendo. El apóstol Pablo insiste en Romanos 1:9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. Y aquel famoso texto que todos los cristianos se saben de memoria: orad sin cesar. Quiero hacer un llamado hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, a la iglesia del Señor, a esa iglesia que Dios ha establecido aquí en la tierra, como dice Mateo 18, como dice su palabra, que todo lo que la iglesia permita aquí en la tierra será permitido en el cielo, y todo lo que la iglesia prohíba aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Quiero hacer un llamado a esa iglesia para que perseveremos, para que no nos cansemos, para que no nos fatiguemos, para que de una manera constante y perseverante sigamos orando. Aprovechemos nuestros hogares y nuestras casas para estar unidos con nuestra familia. Tomemos tiempos profundos de oración, de clamor y de intercesión, estableciendo la justicia de Dios. Yo quiero instarles, quiero motivarles en el nombre de Jesús a que lo hagamos, porque muy pronto veremos el resultado de nuestras oraciones, tal vez con lágrimas, con humillación, con llanto, pero que han sido efectivas delante del Señor. Quiero que oremos ahora mismo y nos coloquemos delante de Dios como esos instrumentos, diciéndole: Señor, aquí estoy yo delante de ti. Utilízame, dame esa habilidad, ese arte de la oración para perseverar y ver cómo tú haces justicia. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada familia, por cada persona que se encuentra en cualquier parte del mundo, que están encerrados, que están resguardados en sus casas,
que tú les cubras con tu sangre, que tú, Señor, aumentes cada día su confianza y su fe para que sigan adelante. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que verán tu gloria, que testimonio darán de las respuestas que tú vas a traer, porque tú eres ese juez justo, Señor. En el nombre de Jesús, que cada día se unan más y más a la oración de noche, de madrugada, en toda hora, para que veamos tu gloria manifestada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecerle por el tiempo que has dedicado para recibir esta palabra y que el Espíritu Santo traiga sobre tu vida esa convicción profunda de esta palabra para ser practicada. Queremos invitarles para que semana a semana nos estemos encontrando por este medio. Lo vamos a estar haciendo a través de YouTube y deseamos que usted pueda compartir con parte de la iglesia el enlace o el link que vamos a estar enviando, de manera que este mensaje pueda ser extensivo a toda la iglesia de Jesucristo. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, les amamos en el nombre de Jesús.